estimados miembros del Presidium, invitados, asistentes y colaboradores de la organización. Quisiera dirigirme a ustedes para recordar el perfil y los significados de la reunión en la cual de manera muy cortés y un poco atrevida aceptaron participar. Será solo una breve, cuando necesaria, explicación pública de los fundamentos del diseño y de las intenciones de esta invitación, así como una ojeada al proyecto que la engendra y la cobija. Un proyecto este que es añejo, ambicioso, colectivo y que de alguna forma se buscó adoptar y sintetizar en el título de este simposio, entre lo bello y lo útil. En esta reunión se conversará de imágenes, iconos, representaciones, ilustraciones, figuras, metáforas, alegorías, formas del diseño, mapas. Se analizarán sus características de documento y fuente de información, sus ventajas y sus límites. Durante toda la reunión estará presente como fantasma el problema de la relación entre documento visual y conocimiento. Inevitablemente, a menudo se fluctuará entre los itinerarios de las representaciones mentales y lo de las representaciones gráficas. De todo eso se mostrarán un sinnúmero de ejemplos. Dicho de manera sintética y figurada, el significado de esta reunión oscila entre dos imágenes ya clásicas. Por un lado, la de la aldea global de la era digital, por el otro, la de la famosa cueva descrita en la República de Platón. En el caso más cercano, el predominio de las imágenes como medio de comunicación, de conocimiento y ejercicio de poder. En el caso más lejano, la representación metafórica de las formas del conocimiento, de las cuales el saber por imágenes es una de las expresiones más común y menos segura, por lo tanto merecedora de profunda desconfianza y suspicacia. En medio y a los lados, abajo y arriba, como siempre, muchas cosas. Hoy en día se habla de una tercera fase del conocimiento, la de la cultura visual, que sucede a la fase del conocimiento oral y a la del conocimiento escrito. En forma de parábola podría decirse que durante largos siglos fue sobre todo la palabra. Luego, durante un tiempo menor, fue la escritura. Desde hace poco empezó la era de las imágenes. En esta tercera fase se modifican sustancialmente tanto las modalidades de generación como de transmisión de la información, los mecanismos de elaboración de los datos y las percepciones de los significados. En esta sociedad existe una producción muy abundante de imágenes visuales y representaciones gráficas, que llegan a los ángulos más remotos del espacio físico y mental. A menudo, quizá demasiado y de manera alarmante, su sintaxis se justapone a la de la lógica clásica y moderna. Corroen el principio de no contradicción y proyectan la realidad en trazos fantásticos, audaces, desinhibidos, o la condensan en modelos plásticos, sobrios y dichosos. Pocos se salvan de las seducciones de la publicidad de las mercancías, de los logotipos de empresas e instituciones, de innumerables mensajes visuales, directos e inmediatos, realizados para promover programas políticos, planes socioeconómicos, propuestas culturales, para inventar tiempo de trabajo y tiempos de vida. Las imágenes visuales infiltran e invaden los territorios privados y públicos, moldean ideas y sensibilidades, nos acompañan por doquier. De allí que se hable de Homo videns como de una nueva especie humana, de civilización de las imágenes, y que haya publicidades que sentencian que las imágenes lo es todo. Aunque es cierto que en la sociedad actual la producción de imágenes visuales es abundante, que hoy en día el conocimiento se realiza en buena medida a través de la visualización de las cosas, de la información, y que esa es la tendencia para las décadas y las generaciones futuras, no podemos olvidar que tanto onto como filogenéticamente las imágenes mentales, visuales y gráficas constituyen una de las primeras formas de aproximación al mundo externo, a sus secretos, a sus potencialidades. Conocer con el ojo, pensar por imágenes, ver los pensamientos, imaginar las ideas, las acciones, las cosas en el tiempo y en el espacio, son funciones básicas de los seres humanos. En sus diferentes grados y efectos, la interrelación establecida por Leonardo da Vinci entre ojo, imaginación, diseño y ciencia se establece en los primeros meses de vida, acompaña la experiencia cotidiana y encuentra su máxima e imprevisible manifestación en los hombres y mujeres de pensamiento más libre y genial. A menudo,
Pensar no es más que elaborar imágenes de las situaciones reales o ficticias y de las cosas en diferentes dimensiones temporales y espaciales. Algo como un resumen visual, un modelo, una aproximación. En algunos casos, estas representaciones se materializan en un soporte físico o se traducen en cosas. En los demás casos, se quedan en la imaginación y se traducen a través de la palabra, de figuras retóricas en pensamiento abstracto. Para confirmar la prioridad del ojo y de la imagen, permiten una cita un poco larga de Albert Einstein, el cual afirmaba que no me parece que la palabra o el lenguaje escrito o hablado tengan algún papel en el mecanismo de mi pensamiento. Las entidades psíquicas que parecen servir como elementos del pensamiento son más bien algunos signos e imágenes más o menos claros que pueden reproducirse y combinarse recíprocamente. Los elementos arriba mencionados son, por lo menos en mi caso, de tipo visual y a veces muscular. Las palabras convencionales y los demás signos hay que buscarlos laboriosamente solo en un estadio secundario. Una vez reconocido el valor del pensar por imágenes, su antigüedad y su dignidad, hay que considerar que la palabra imagen es muy complicada, polifónica, pluridireccional, multiforme. Se caracteriza por una gran elasticidad semántica, muchas acepciones y remite a un espectro extremadamente amplio de contextos, de funciones cognitivas, de medios de representación. Frente a este incontenible e indefinido espectro de imágenes mentales y visuales, la propuesta de esta reunión es la de enfocar una selección de ellas, es decir, aquellas imágenes visuales que se representan en medios dotados de materialidad, por lo tanto susceptibles de movilidad, conservación y verificación. Todas estas características del documento y de la fuente. En consecuencia, el foco de interés serán las representaciones gráficas en sus diferentes modalidades expresivas, determinadas en buenas medidas por los medios utilizados, los soportes, las técnicas, los materiales disponibles. Por esta razón, dejando de lado el significado popularizado por los escritos de Erwin Panofsky y para no heredarse en la polisemia del término imagen, en la propuesta de este simposio se utilizó la expresión, por cierto ambigua, pero vertebrada de connotaciones más concretas, de iconografía. El otro foco de interés del simposio es el de desplazar la cuestión del documento visual hasta los territorios de la economía, de la técnica, de la ciencia, así como al territorio de la conservación de la memoria de aquellas. Terrenos comúnmente considerados áridos y ásperos, tristes ciencias, mundo de las funciones, de la precisión, a veces de la fealdad. Entonces, ¿por qué ocuparse de las representaciones económicas, científicas y técnicas? Muy sencillo. Porque en estos sectores, estrechamente ligados entre ellos, sobre todo en los últimos 4 o 5 siglos, las imágenes gráficas tienen una presencia relevante y no son muchos los estudios que se ocupan de ellas de manera adecuada. En el ámbito de las ciencias, en las cuales tienen gran relevancia la imaginación, los experimentos mentales y la construcción de modelos, existe una larga tradición en la práctica de la ilustración del conocimiento que puede remitirse a la clasificación de las plantas de Cratevas, médico del rey de Ponto en Asia Menor en el siglo II a.C., y que encuentra su primera generalización gracias a las propuestas de Leonardo, según el cual el dibujo es medio de explicación científica y instrumento de experimentación por intentos sucesivos. Expresiones de ellos son las representaciones geométricas de los fenómenos naturales, como los mecánicos en los discursos de Galilei en 1638, la difusión de las diferentes imágenes gráficas del universo, del cual el mejor ejemplo es la visualización de la hipótesis kepleriana representada en el Mysterium Cosmográfico de 1596, las variadas representaciones cartográficas o las representaciones del cuerpo humano hechas para el De Humanis Corporis Fabrica de Andrea Vesalio. De allí un gran desarrollo de la ilustración científica, por un lado en correspondencia con la difusión de instrumentos de precisión para la visualización y su registro, telescopios, microscopios y fotografía, por el otro como herramienta para sintetizar coherentemente los datos experimentales y las intuiciones teóricas, y así retratar lo que todavía es invisible, como fue el caso de los modelos gráficos de la estructura atómica o actualmente los del
la macro y microestructura del universo. Por su parte, en el ámbito del mundo de las técnicas, del saber hacer, desde tiempos lejanos, como es el caso de los frescos relativos a la producción de paño de lana en Pompey, hubo múltiples intentos de representar instrumentos, métodos, mecanismos, máquinas, a menudo retratados en contextos más amplios y en tiempos más recientes, parte de una literatura especializada, de la cual son ejemplos muchos teatros de máquinas y construcciones de los siglos XVI y XVII, las ilustraciones que acompañan los tratados sobre minería de Biringuccio y Agrícola, y más recientemente los incontables catecismos y manuales para operaciones técnicas específicas. Cabe señalar que a la representación del mundo económico, científico y técnico no faltan artistas de renombre como Bruegel, Velázquez o Van Gogh, fotógrafos como Sebastiano Salgado o cineastas reconocidos. Y de eso es un caso la pintura del Patio de la Hacienda de Beneficio de Eugenio Landesio, que escogimos como imagen del cartel de esta reunión. A pesar de lo anterior y de la importancia que ha tenido la representación gráfica para la creación de un lenguaje universal en el ámbito técnico-científico y de la producción de mercancías, así como para la transmisión de los conocimientos y las innovaciones, se trata de un sujeto más que menor entre historiadores del arte, especialistas en diseño y profesiones ligadas a la iconografía. Por su parte, los historiadores y otros cultores de las ciencias sociales han utilizado las imágenes gráficas nada más que como elementos ilustrativos, embellecedores, seleccionando los que más se acercaban a los criterios estéticos dominantes. Así se han utilizado las imágenes como amables damas de compañía, dejando la verborrea escrita, la argumentación basada en la lectura de documentos escritos y la información de los acervos de las palabras manuscritas o impresa, la búsqueda de la supuesta verdad histórica. Es decir, hay un desfase impresionante entre la presencia y la relevancia de la imagen gráfica en estos ámbitos del hacer y del saber y su utilización como fuente de conocimiento. Además, existe otra razón para ocuparse de los documentos visuales. En el futuro, la generación de imágenes en los sectores técnicos, científicos y económicos, es suficiente referirse a la odierna documentación de empresa, se hará exponencial, mientras disminuirá casi seguramente la presencia de documentos escritos y quizás de los materiales. Por lo tanto, es importante preparar el terreno, las nuevas generaciones de estudiosos, a un acercamiento adecuado, dotarlos de herramientas para enfrentar las nuevas modalidades de la búsqueda, comprobación e interpretación de las fuentes de información. Una vez afirmado, o más bien confirmado, que en principio las representaciones gráficas constituyen documentos visuales de igual valor que los escritos, los materiales o los orales, hay que evitar un acercamiento ingenuo y superficial a ellas. Las imágenes gráficas son representaciones estructuradas de una realidad con su lenguaje, indicios, dispositivos técnicos específicos. Un documento que transparenta información que debe reconocerse e interpretarse como cualquier otro documento. Lo que se requiere es aprender a ver, una especie de alfabetización de lo visual capaz de proponer una estrategia de lectura de estos documentos y reconocer sus límites que en buena medida se deben a los medios y técnicas empleados, a una fuerte carga de intencionalidad y subjetividad. Como se dice en el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, las imágenes no ven, equivocación tuya, las imágenes ven con los ojos que las ven. Muchas de las imágenes visuales que consideramos se acompañan por sus características o por necesidad de comunicación con un texto, con palabras. Aquí nos enfrentamos a una situación complicada en el plano de la interpretación. En algunos casos, la información escrita complementaria, fecha, firmas, títulos, tablas de datos o libretas de campo, relaciones, como en el caso de mapas o planos arquitectónicos, facilitan nuestra comprensión. En otros casos, alteran nuestra percepción de lo visto, como en el caso de la pintura trigal con cornejas de Van Gogh, hábilmente presentada por John Berger en su Modos de ver. Y esta alfabetización visual es particularmente relevante frente a la gran dificultad representada por la fácil manipulación de los documentos visuales elaborados digitalmente y a la escasa posibilidad de comprobación del contenido y de las alteraciones.
¿Qué será al respecto en estos 3 días del simposio? Se propondrán aproximaciones, sondeos, reconocimientos a la vista, prospecciones en relación con algunos de los principales géneros y subgéneros de las representaciones visuales gráficas, abarcando desde los géneros más reconocidos como el dibujo, la pintura, hasta la fotografía y el cine, invitando a este diálogo las diferentes expresiones del diseño técnico y de la representación del territorio. Quizá habrá más preguntas que respuestas respecto de un objeto de estudio difícil, tramposo, proteiforme, escurridizo. Se escuchará hablar tanto de las expresiones más consolidadas como de las de vanguardia. En estos días, los diferentes géneros de representación, medios y técnicas nos llevarán por los paisajes mexicanos, los subsuelos mineros de la Europa central, nos harán ver las habilidades y saberes asiáticos, las expresiones visuales de la identidad de las empresas, las diferentes formas de visualización del conocimiento científico y técnico. Nos mostrarán la traducción gráfica de la inteligencia creadora. Y se dará un especial énfasis a la representación e interpretación del territorio. Se podrán apreciar tipos muy diferentes de documentos iconográficos por estilo compositivo, por intenciones representativas, por soporte, por técnicas, por medio, por inclinación de tipo estético o técnico. Algunos más orientados al mundo del más o menos, otros al de la precisión. Algunos con potencialidades de representación exacta, otros altamente creativos, algunos muy subjetivos, otros objetivos con todas las tonalidades intermedias. Pero todos pueden sugerirnos algo interesante si lo sabemos ver. ¿Cuál es entonces el propósito de este encuentro y del proyecto que lo sustenta? Iniciar una aproximación cautelosa y confiada a un tipo de fuentes, de documentación, de testimonio, que analizado y utilizado de manera rigurosa y crítica, puede abrir pistas de interpretación novedosa sobre los mundos de la economía, de la ciencia y de la técnica, capaz de desplegar significados hasta ahora arrugados, de visualizar dinámicas imposibles de medir con los instrumentos tradicionales, de favorecer el entendimiento de los valores culturales transmitidos en herencia. Vale precisar que la propuesta de reconocimiento y utilización de la documentación visual no se cree que sean documentos mejores y testimonios más fiables que otros. Las imágenes visuales o las representaciones gráficas no son más que otros posibles dispositivos de reconocimiento, aproximación, sondeo de la situación y cosas que llamamos realidad. Ni más ni menos útiles y probables que las demás. La única convicción es que en la investigación, en cualquiera, hay que utilizar todo tipo de testimonio y fuente posible. Y antes que eso, hay que reconocerlo de manera crítica y rigurosa. La convicción fuerte es que en estos tiempos de grandes mentiras o de ligereza por modernas, de confusión individual y global, los métodos clásicos de reconocimiento y valoración de documentos, testimonios, vestigios, huellas, son válidos más que nunca y deben cultivarse como flores raras juntos con la ética que los acompaña. Y estos métodos son válidos tanto para historiadores como para periodistas, tanto para jueces como para los ciudadanos comunes. Finalmente intentaré dar una razón de las palabras y de la gráfica del título principal, entre lo bello y lo útil. ¿Se trata solo de un título bonito, agradable, para atraer al público? Evidentemente no. Bello y útil remiten a dos categorías fundamentales y altamente subjetivas a nivel individual y colectivo, las cuales tradicionalmente han sido mantenidas en oposición: forma y función, agradable y eficaz, sublime y normal, único y seriado, arte y hacer, escrito y visual, fantasía y razón, hasta luz y sombra. Una contraposición que debe ser superada en diferentes niveles. Primero, en relación con la conservación y valoración del documento visual, el cual se caracteriza por múltiples matices formales y semánticos que no pueden separarse artificialmente. En este sentido, el privilegio hacia los aspectos estéticos o hacia los informativos, o la clasificación en documentos estéticamente valiosos y documentos utilitarios, produce miopía interpretativa y notables complicaciones prácticas en las operaciones de cuidado de las expresiones iconográficas. Segundo,
la contraposición de la cual hablaba antes tiene que ser superada en relación con la búsqueda de conocimiento en los documentos, que no puede realizarse adecuadamente hasta que persista la separación entre artes y técnicas y se discriminen los documentos visuales considerados pobres, seriados o utilitarios, como planos, diseños mecánicos, mapas. Tercero, hay que superar esta contraposición tradicional en relación con la creación del documento, una vez que el tiempo y los procesos socioeconómicos amenazan la desaparición de los testigos materiales, como es el caso de las fotos y videos de estructura y procesos productivos obsoletos. Cuarto y último, hay que realizar esta superación de la contraposición en relación con nuestro quehacer intelectual público y privado. El caso que quisimos ilustrar es el del patrimonio industrial, en lo cual los restos del pasado, en sus mejores realizaciones, se reviven incrustándose en los proyectos de desarrollo socioeconómico. Una vez que se enfoquen estos diferentes sentidos de relación entre bello y útil, será más fácil apreciar mejor también el sentido de la palabra historia, por lo menos así como la utilizamos, que se usa en su significado antiguo de obra del testigo ocular, derivado de la raíz del vaid indoeuropea, o sea, ver, observar, y que en el ambiente médico de Kos en el siglo V a.C., donde estudió Tucídides, se transformó en ver para entender y hacer. El connubio entre bello y útil constituye un proyecto antiguo, un vuelo sublime de la imaginación todavía inconcluso, cuyas rutas no están trazadas. Disponemos de grandes realizaciones, así como de los vestigios de fracasos espectaculares y muchos croquis mentales. Pero, a mi parecer, en estos tiempos de crisis, mirar otra vez a la relación entre bello y útil como manifestación andrógena, danza virtuosa de los elementos masculinos y femeninos, finalmente reunidos, máxima expresión del amor entre las cosas, representa un desafío digno de pensarse y vivirse intensamente. Quizá por todas sus implicaciones, uno de los pocos grandes proyectos de la humanidad todavía vigentes. Y así, en lo limitado y humilde de esta reunión, me pareció adecuado y coherente rememorar, hasta en la tipografía y en las tonalidades de los colores de nuestro título, esta ingeniería utópica, evocar esta arquitectura hecha de materiales, ideas, sueños, aparentemente inconciliables, imprimirle un más allá, un empuje hacia el futuro, a esta reflexión colectiva sobre la memoria visual. ¿Qué mejor lugar que un simposio sobre imágenes para llamar la atención sobre la relación entre imaginación, fantasía, sueño, razón, creación y recreación de la realidad, tan presente en la magia del ojo y de la mente de un modelo de saber y hacer como Leonardo da Vinci? Con esto puede terminar mi prólogo. Un decir de ignorante antes del decir verdadero, el discurrir de sugestiones, dudas e intuiciones que preceden el discurso articulado, la palabra curiosa en forma de pregunta alegre antes de la respuesta sobria y pensada. O sea, una invitación según el estilo antiguo para que los que saben hablar se junten, se escuchen recíprocamente, discutan y nos deleiten con su pensar. Agradezco mucho la confianza que dieron a los organizadores y la voluntad de colaborar con esta propuesta mediante su sabiduría, experiencia profesional y gran inteligencia. Tengo la esperanza de que esta reunión académica se transforme en un verdadero simposio, o sea, en un convivio de ideas, sensibilidades y proyectos. Muchas gracias.